En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad, Arte, historia, literatura, derecho, cultura, novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, aquí fieles a nuestra cita semanal en Forma. Hoy vamos a estar con Esther Ciudad Caudevilla para hablar de arte, de cultura, de música, más bien. Música y cultura, un foro de cultura que ella va a organizar para finales de mes. Y después está aquí Emilio González Quirós, que ya le conocéis, que nos va a hablar del autoliderazgo, o sea, cómo liderar nuestro propio talento, ¿no? Acércate y dinos, ¿es eso? Buenas tardes, sí, de eso se trata. Pues eso, a ver si nos enseñas cómo autoliderar nuestro talento, ¿no? Que es algo pues muy útil. Y bueno, y muy útil y muy necesario, yo creo, en estos tiempos que atravesamos, eso de liderar y digamos que levantar un poquito el talento. Ahí está David, nuestro técnico, al que saludamos y ya sin más comenzamos. Bueno, y ahí está Esther, ya la hemos presentado. Esther Ciudad Caudevilla. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que te mueves por el mundo de la música, o sea, tenemos aquí la música. Hablamos mucho del arte, pues bueno, la música es una de las artes, así es que eres gestora de proyectos, tocas el órgano, has estado dando clases de órgano o algo así, ¿no? He Y dado clases de órgano toda la vida, sí. Y das por ahí conciertos, a ver si te vemos alguna vez. Y ahora, pues digamos que el evento más próximo es el Foro Nacional de la Cultura, que ya es tercera edición. Sí, qué bien. Tercera edición Sí, y vamos a ver, es para el 27 de febrero y ¿qué nos vas ahí a ofrecer? Yo he leído en la web reflexionar sobre los nexos históricos culturales entre Iberoamérica y España, lo cual está muy de actualidad. Está ahora muy de actualidad y desde todos pues los sí. puntos de vista se trata ese tema, los nexos, los puentes. A ver, cuéntanos un poquito, ¿por qué surge este foro? Pues, ¿Cómo lo organizas y qué toca este año? ¿Esther? este foro surge. Hola. Sí, ¿Oyes? se te Hola. oye, Sí. yo te oigo, ¿eh? Pues ahora no te Vale. oigo. Pues Mira, ahora no me espera un oyes, ¿por momentín. qué? Yo creo que no, dice que esperemos, dice David. Ya, o esperamos. Vale. Ya, venga, cuéntanos. Vale, pues este foro surge, digamos, de una idea que nos rondaba por la cabeza, pero que al final, intentando identificarla, tiene que ver mucho con la necesidad de ser parte de una acción que tiene que ver con el bien global común o el bien común global, ¿no? Y como nuestra disciplina y nuestro trabajo tiene que ver con la música y con el arte, pues nació esta idea, ¿no? De esta necesidad nació esta idea de hacer un foro nacional de la cultura que pudiera abordar diferentes temáticas, disciplinas y siempre con la idea de aportar, de trascender y de formar parte de esa idea de muchos ciudadanos, individuos del mundo, de favorecer y colaborar con el bien común global. Pues muy interesante. Y es en esta tercera edición que lo hacéis me parece que en CaixaForum, ¿no? Lo hacemos en CaixaForum, el año pasado nos acogieron por primera vez y tuvo un gran éxito. Y ya el año pasado, como este año ya tenemos determinado el año siguiente, teníamos claro que queríamos abordar la importancia que ha tenido la cultura española, nuestros héroes o líderes o nuestra identidad cultural, claro, aparte de la globalización en América, de la creación de una cultura
que es fantástica, ¿no? Con un elemento común que es el idioma. Y lo que teníamos muy claro es que no solamente íbamos a hablar desde el punto de vista histórico de lo que ocurrió, sino de lo que está ocurriendo ahora, que es una nueva, bueno, yo lo digo así, una nueva España, ¿no? Un núcleo, una ciudad como Madrid, que es centro de atracción para todos aquellos iberoamericanos que compartimos aquella cultura, un idioma y que ven en nuestra tierra, en nuestro país y en Madrid, un espacio de libertad, de expresión con el que, al menos con el lenguaje, con el idioma se identifican. Y esto está creando una nueva cultura, sin duda alguna. ¿Y hay que inscribirse o cómo lo reguláis? Sí, en la página web, en el Foro Nacional de la Cultura, hay un apartadito al final que es inscripción, es gratuita y se puede venir libremente. Y también este año tenemos la opción de que quien quiera puede inscribirse para la comida. Está todo recogido en la web, porque también es verdad que es un espacio en el que hemos observado lo que conocemos como networking, ¿no? Que es un espacio de convivencia, de compartir emociones que se producen, sentimientos, ideas, y que nos parecía muy interesante para también compartirlo con los que vienen, no solo entre nosotros, los organizadores, ponentes, sino con todos los que vienen a escuchar y a ser parte de esta experiencia. ¿Y tenéis a alguien pues interesante en especial o Bueno, lo- tenemos las a niñas? muchos especiales, sí. Pues bueno, así que podamos ser conocidos para todos, pues Almudena Maillo del Valle, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos a Loles Ripoll, doctora en Historia de América. Tenemos entre la mesa de periodistas a Graciela Palomo, como Eva Baroja del País, Pablo Ordaz. Y tenemos también entre nosotros a Humberto Orán, que es responsable es patrono de la Fundación Yehudi Menuhin, que hablaremos con él también de música, industria cultural y musical. Y también tenemos a la Fundación Princesa de Girona. Y clausurará don Leopoldo López, ex político que estuvo en el Parlamento Europeo y que vive en Madrid, porque digamos que vive exiliado, y es uno de los ejemplos de hispanoamericanos que adoran su tierra. Nos contará, como así le hemos pedido, aspectos positivos de su paso por la política en Venezuela y cuál ha sido el sello que él dejó ahí. No lo voy a desvelar, porque tiene que ver con la música. No, desvelarlo no. No, La gente tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo. Y entonces una de las propuestas que siempre hacemos es que independientemente de que lo que cada uno nos vaya a exponer o su disciplina o su expresión artística, siempre buscar el lado más positivo o propositivo de cada una de las ponencias, ¿no? Ya sabemos que en Venezuela hay problemas políticos, pero nos interesa saber qué es lo que hizo el señor Leopoldo en el mundo de la cultura, especialmente en el de la música, qué ha quedado y cuál ha sido el impacto en el mundo que ese proyecto ha tenido. Y bueno, el mundo tuyo es la música. Sí, la música en diferentes aspectos. El interpretativo en el mundo del órgano es, digamos, mi instrumento que más he tocado. He tocado también el piano, el clavecín, pero del órgano es con el que más me identifico mucho mejor, ¿no? Pero también soy gestora cultural y me relaciono, tengo cierto cortejeo con la musicología porque no me puedo dedicar plenamente. Y en este momento pues estoy en la otra parte del músico, que es la administración, como asesora del gobierno en enseñanzas artísticas, que es todo lo opuesto a lo que se supone que es un artista, ¿no? Organización, ordenación, legislación y Bueno, pero hace todo falta esto. el asesoramiento del artista, Yo creo que sí, yo creo que es los expertos. sí, fue una propuesta que nunca había pensado que iba a tener. Y bueno, pues que me está abriendo caminos y me hace ver las dificultades que la administración tiene para comprender la música o el arte, y al contrario, ¿no? Las dificultades que tenemos los artistas para entrar dentro de la jerarquía del funcionario, ¿no? Y cumplir con un horario. O sea que ahí estoy un poco un papel de intermediaria, a la vez que
pues eso, un papel administrativo, podemos decir. Bien, como intérprete de órgano, que a mí me gusta mucho la música, ¿cuál es tu repertorio más habitual? Bueno, ¿Qué nos puedes ofrecer en un concierto? con el que más a gusto me encuentro es el repertorio que tiene que ver con la obra de Juan Sebastián Bach. Por Para supuesto. mí, para mí ¿Cómo no? bueno, pero yo, o sea, si me tengo que enfrentar a otro repertorio, digamos que con el que mejor me expreso, me identifico, no solamente me gusta, sino que entiendo de forma con menos esfuerzo es Bach y con la que me siento fluir, ¿no? Que se dice ahora en el lenguaje moderno. También me gusta y me siento muy bien tocando la música francesa romántica o post-romántica sinfónica. Pero claro, un español y viviendo en España y en relación con Hispanoamérica o Portugal, pues el repertorio que más habitualmente tocamos es el que nos ofrece nuestros instrumentos, que es el repertorio histórico ibérico, ¿no? Y ese quizá es el que más habitualmente tocamos, ¿no? Por la Más que cantidad de Bach, instrumentos, sí. más que Bach, ¿no? O Yo creo que a la par. tiene más que Bach porque tenemos más instrumentos en España que nos exigen ese repertorio, pero si puedo siempre toco Bach. Si el instrumento me deja, siempre toco Bach. Es que Bach es el rey, ¿no? Del órgano, digámoslo así. Bueno, yo diría del órgano y de la música barroca. Es como un rock and roll del barroco que hace vibrar y bailar y sentir. Y sus áreas son como las baladas heavies, ¿no? Que te hacen palpitar el corazón. Yo quizás es un poco exagerado, ¿no? Pero es así, es emoción a la vez que técnica y es el final de una época, ¿no? de toda una condensación de estilos en un individuo que estaba, yo creo que más que inspirado. Tenía una gran formación y conocía muy bien la técnica y el lenguaje de la retórica de aquella época. Sabía muy bien lo que quería decir, expresar y cómo. Y bueno, yo me siento muy, muy bien cuando toco Bach. Y una pieza que te guste especialmente de Bach o de cualquier otro, no sé, tú nos Bueno, cuentas. Bueno, de cualquiera, bueno, cualquier obra de Duflé, Preludios y Fugas o cualquiera de sus tocatas son especialmente atractivas, ¿no? Para un organista y dificultosas. Pero de Bach, pues los grandes Preludios y Fugas como el Mi menor o el Re mayor o el Mi bemol, ¿no? El gran Preludio y Fuga en Mi bemol son obras realmente impactantes para el alma, para el público y con un lenguaje que sabe describir lo que Bach quería expresar. O sea, que tú plenamente te identificas con Bach como organista. Te dedicaste también a la enseñanza, ¿no? ¿O te dedicas? Sí, ahora en este momento no, pero he estado dando clases de órganos desde el 1995 hasta el año pasado. En Zaragoza creé una escuela de organistas bastante potente, después estuve en Teruel y finalmente pues mi destino está, porque así lo ha querido la vida, en Segovia, pero el gobierno de Aragón me trajo a mi casa para hacer esta última fase de la vida, o sea que de esta vida, digamos, profesional. Y sí, he estado dando muchas clases de órgano, sí. ¿Y es difícil aprender a tocar el órgano? A los que estamos, que no sabemos, pues nos parece muy difícil. Pero bueno, Bueno, no es difícil, pero sí que hay que encontrar el momento de la vida para tocarlo. No siempre uno se identifica con un instrumento así. Y hay que encontrar también el repertorio y tener cierta comodidad para poder estudiar, porque lo difícil es tener el acceso al instrumento. Eso es lo más difícil. Normalmente estos instrumentos están en espacios religiosos que tienen su culto, tienen sus aperturas y muchas veces en invierno hace mucho frío. Entonces lo más difícil del órgano es estudiar en un espacio cómodo. Y teniendo un espacio cómodo y un instrumento para estudiar no es tan difícil. no, bueno, claro, tú lo dominas, por eso no te parece difícil. Y oye, ¿qué beneficios tiene la música? Tocarla, pero también, o sea, la interpretación, pero también escucharla.
Sí, bueno, Cuéntales a los oyentes qué beneficio que tiene la música para la música clásica para que la gente se anime. bueno, pues no estaba preparada esta pregunta, pero creo que te voy a saber responder. Bueno, hay dos aspectos que habría que distinguir, y uno es el beneficio de la música cuando uno es oyente y otro es el beneficio de la música cuando uno es instrumentista. Entonces, desde el punto de vista de la neurología, todo eso está muy estudiado y el ejercicio de escuchar música genera una serie de conexiones neuronales parecidas, que tiene que ver con las conexiones parecidas a las del placer o las de comer chocolate u otros placeres, y que verdaderamente conectan las neuronas, ¿no? Y emiten sustancias que nos hacen sentir felicidad o tristeza o emoción. Eso son reacciones químicas y neurológicas que eso son reales y se han estudiado. Pero por otro lado, lo realmente interesante de la música es que cuando uno interpreta la música se produce un fenómeno físico en las neuronas que es el aumento de mielina. Y cuando uno interpreta un instrumento de forma repetitiva en torno a 2 horas al día, se sabe, y eso está ya demostrado, que ese aumento de mielina, que es lo que hace, o sea, que se aumenta la mielina, que es lo que hace que aumenten la velocidad en las conexiones eléctricas de las neuronas. Y eso es un hecho físico estudiado y demostrado. Y otro beneficio que todavía falta mucho por estudiar y conocer es que el Alzheimer no afecta a las zonas donde se recoge la información musical. Es decir, cuando una persona mayor tiene Alzheimer y no recuerda su vida, si se le induce música de su vida con la que fue feliz o hizo ballet, recuerda su memoria física, vuelve a esos movimientos y se vuelve a activar. Y se retrotrae a ese momento de su vida. Es un mundo que queda por trabajar, pero que parece que es fascinante y muy esperanzador. Sí, se habla mucho de esa terapia, musicoterapia para las personas con demencia y Alzheimer. Eso está muy de actualidad. Sí, y no solamente la musicoterapia, sino el efecto, o sea, no sé cómo explicarlo porque yo no soy física, sino cuando uno es joven y ha ejercitado la música, ha trabajado un instrumento y tiene Alzheimer, esa parte del recuerdo no desaparece. Es decir, una persona que no reconoce a su marido, a su esposa o a su familia y ha tocado el piano es capaz de hacerlo, como lo De todas hacía en su... formas, ¿qué sería la vida sin música, no? Hombre, pues nada, no sería nada, no tendríamos anuncios de televisión, no nos incitarían a comprar en un supermercado o al contrario, cuando Bueno, está esa es la parte más negativa. O sea, es que estamos absolutamente, y nos damos cuenta, condicionados por la música, ¿no? Los programas de radio, por las mañanas, ¿no? Si uno escucha una melodía, enseguida lo identifica con un espacio, con una persona, con una noticia, con un tipo de noticias. O en las películas, las bandas sonoras, que ahora mismo estamos en Ibercaja y hacemos un curso de bandas sonoras, la importancia que tiene la música para determinar la personalidad o potenciar la personalidad de un arquetipo en el cine, de un héroe, de un villano. Todo es claro, que sería el cine sin la música, por ejemplo, o el Para videojuego. mí, para mí la vida sin la música, vamos, no existiría la vida prácticamente. La música es Yo por- esencial en la vida de las personas, el sí, escuchar música y bueno, pues, tener a la música siempre, en todo momento, según nuestro estado de ánimo. O sea que sin música la vida, pues en fin. Pero bueno, ya para terminar, que sé que tienes ahí un compromiso importante y te agradezco que nos hayas atendido. un Bueno, placer. pues terminamos repitiendo lo del Foro de Cultura. Tercer Sí, Foro de Cultura, dinos la fecha, el lugar. 27 de febrero en CaixaForum, Madrid, desde las 9 de la mañana, que será la recepción, hasta las 5 de la tarde, 5:30, que clausurará el consejero de Cultura, Mariano de Paco. Os esperamos con una oferta de mesas y una presencia bueno, muy interesante, ¿no?
y muy diversa, de personas muy preparadas, de perfiles muy interesantes, que seguro que nos van a hacer disfrutar y ver la cultura desde otro punto de vista, desde un poquito más allá de lo que es una expresión artística. Pues ya nos contarás las conclusiones Pues de ese estáis invitados, foro. ¿eh? Os espero Sí, allí. pues muchas gracias, seguro que nos vemos por allí. Y bueno, Esther, te dejamos, te damos las gracias, ha sido un placer Igualmente. y nada, hasta la próxima, que será pronto. Gracias por todo, un saludo y buena tarde. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Zavala Elósegui Abogados es el despacho que te acompaña en cada paso con un equipo de especialistas en todas las áreas del derecho, ya sea en derecho civil, penal, laboral o administrativo fiscal. Ofrecemos un servicio personalizado y eficaz, adaptado a sus necesidades. Si buscas soluciones legales confiables, cercanas, estamos aquí para ayudarle. Zavala Elósegui Abogados, expertos en derecho, cercanos a ti. Sedes en Madrid y Asturias. Para más información, visite nuestra web o llámenos al 919 541 764. Y ya estamos de vuelta aquí para cambiar totalmente de tercio con Emilio González Quirós. Bueno, aquí el micrófono es tuyo y háblanos, pues, esto que nos propones, cómo autoliderar nuestro talento. A ver, ¿qué es eso? Porque todos vemos, pues, estos que, pues, gente, ¿no? Anuncios que salen por las redes, sobre todo, esto es frecuente en las redes, que dicen, yo ayudo a las personas a empoderarse, no sé qué, yo ayudo a las personas a que vendan mucho, te ayudo profesionalmente a que no sé qué. Entonces, vamos a ver, céntranos un poquito, porque todo eso ya, las redes es que es una información tan, no sé, tan tremenda, que hay que ir, digamos, que discerniendo lo que es, lo que no es, y tener un criterio, ¿no? Así es que cuéntanos, a ver. Vale, en primer lugar, me agrada que hayas utilizado la palabra discernimiento, ¿no? Porque en el fondo discernir es eso, es de alguna manera ser capaz de separar el polvo de la paja, ¿no? Y hoy en día, la verdad es que, no, el polvo de la paja, no, el grano de la paja, perdón. Y hoy en día, la verdad es que eso no es fácil, ¿no? O sea, el amasijo de información es brutal y, bueno, intentar discriminar no es una tarea en absoluto sencilla. Vamos a ver, me preguntas por esto. Mira, esto en el fondo, si me permites, hago un poquito de historia. Sí, sí, tú cuéntanos para ubicarnos, Vale. porque es importante ubicarse. Vale, vamos a ver, mira. Una de las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida, ya tengo unos cuantos años, pero una de las cosas que he hecho y mucho ha sido entrevistar a muchas personas. Es decir, yo he hecho procesos de selección donde he contratado o seleccionado directores generales, directores de ventas, de marketing, de recursos humanos, ingenieros, product manager, gente del área de marketing, comerciales, asistentes. O sea, he entrevistado a muchas personas. Y algo que me llamó poderosamente la atención a lo largo de los años fue descubrir que en general la gente se conoce poco, sabe poco de sí misma. Y cuando intentas sondear a través de las preguntas, lo que vas descubriendo es que muchos acuden a respuestas preparadas, ¿de acuerdo? A respuestas que están un poco incluso hasta en las redes, circulando por ahí. ¿Qué tienes que contestar cuando te pregunten no sé qué, ¿no? Y a mí eso me llamó la atención enormemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Digo, no, pues, curiosamente la gente se conoce poco, ¿no? Un día me encontré con una cita de Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, que dice, si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión, ¿no? Y dije, pues puede que sea verdad, ¿no? Pero claro, al final eso tiene sus consecuencias. La consecuencia más importante es que cuando no te conoces, no sabes realmente
cuál es tu talento o cuáles son tus talentos, pues probablemente no seas capaz de liderarlos. Es decir, lo que no conoces no lo gestionas, no lo manejas. ¿Qué ocurre con eso? Pues que es más que probable que al final tu talento lo acaben manejando otros, que pueden ser más hábiles o que pueden ser más astutos o lo que sea, ¿no? Y eso es un problema importante. ¿Y eso en qué se traduce? Porque a lo mejor así en abstracto suena pues, un poco etéreo, ¿no? Pues se traduce en que al final te acabas encontrando que en multitud de organizaciones hay muchas personas que están haciendo cosas para las que no valen. ¿Cuál es el coste que tiene eso? Hacerlo mal. ¿Qué otro coste tiene? Dañas a otras personas y sobre todo se dañan a sí mismas. Por lo tanto, a mí eso ya me parece un coste importante. Después me fui dando cuenta también que en el fondo eso es todo, forma parte de la historia de la vida, ¿no? Porque un día indagando sobre esto intenté, y voy a citar de memoria, que esto no es una cuestión de la modernidad, o sea, lo de conocerse a sí mismo, de los libros de autoayuda y demás, ¿no? O sea, esto ya forma parte de la tradición judeocristiana. O sea, el famoso oráculo de Delfos que decía el conócete a ti mismo, ¿de acuerdo? Antonio Machado en el Juan de Mairena dice, si eso lo dejamos en manos de otras personas, pues estamos apañados, ¿no? Pero si vamos incluso a otras culturas, nos podemos encontrar con que, por ejemplo, en la filosofía india, hay un tal Swami Ramdas, no sé si está bien pronunciado, dice, busca dentro de ti, conócete a ti mismo, dice, estos consejos secretos y sublimes nos llegan a través del polvo de los siglos procedentes del aliento de Rishis, ¿no? Es decir, que en todas las tradiciones culturales se da mucha importancia al conocerse a uno mismo. Por lo tanto, insisto, ¿no? Esto no es una cosa que nos hemos inventado unos cuantos que nos hemos dedicado a esto de los recursos humanos, No, el talento pero y tal. bueno, ¿Vale? hay algunos que lo repiten tanto que Ya, bien, parece pues como un descubrimiento, estoy pero de no. acuerdo, ¿no? Pero la realidad es que esa es una carencia que tenemos en general, muchas personas, ¿no? Y que hemos tenido y que probablemente vamos arrastrando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, probablemente hoy en día intentar reconducir eso en las personas que como yo ya somos mayores es complicado, ya hemos generado demasiados hábitos. Y uno de los enfoques que yo he planteado es intentar trabajar esto con gente joven. De ahí que yo haya ideado desde Senderos de Silencio, que es por decirlo de alguna manera, mi marca, un proyecto, un programa que se llama Autoliderazgo, lidera tu talento, ¿no? ¿Cuáles son las premisas? Conócete, ¿de acuerdo? O sea, tienes que aprender quién eres, tienes que aprender ciertas cosas de ti y a partir de ahí podrás liderarlas, ¿de acuerdo? Y cuando las empiezas a liderar, empezarás a descubrir cuál es tu lugar en el mundo. Y en el fondo vas a empezar a descubrir también dónde puedes hacer verdaderamente tu mejor aportación, ¿no? Y yo creo que esto, pues es complicado porque en el fondo que uno no se conozca, que uno no sepa dónde puede hacerlo mejor, etcétera, etcétera, es estar, por decirlo de alguna manera, desperdiciando talento. Y eso es una pena. Y es una pena, sí, el Sí. talento desperdiciado yo creo que es lo peor, ¿no? Sí, yo creo que es una de las cosas más graves que nos pasa, ¿no? Y luego también el haber iniciado este proyecto viene fruto también de determinadas lecturas, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2012 hubo una profesora de la London School of Economics que se llama Linda Gratton, que escribió un libro que se titulaba Prepárate que el fin del trabajo ya está aquí, ¿no? Entonces, ella recogía los cambios que se estaban produciendo en el mundo y cómo esos cambios estaban afectando al mundo del trabajo, ¿no? Y algunas de las conclusiones que ella manejaba era la necesidad de conocerse y la necesidad de liderarse. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo estaba cambiando de tal manera que ya no existía el trabajo de por vida, que ya te empezabas a plantear, o era razonable plantearse si mis valores son coincidentes con los valores de la empresa, que era ya necesario que de tu futuro te responsabilizases tú mismo, que tenías que tomar tus propias decisiones al margen de la empresa, la organización, y nuestros mayores, Carmen, han sido personas que se han pasado la vida en una sola organización. Sí, eso es verdad. ¿De acuerdo? Entraban a los 14 años y se marchaban. Todo eso ha cambiado, todo eso ha desaparecido. Entonces esta mujer advertía, decir, todos esos cambios están ahí y una de las cosas que tenemos que hacer es conocernos y liderarnos. ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos la referencia y la cobertura que nos da una organización o que nos daba para siempre, por lo menos desde el punto de vista del trabajo. Por lo tanto, eso era muy necesario. Luego hay otra lectura que yo tengo hace aproximadamente 2 años, recomiendo, que es de una psicóloga americana, un libro que se titula La década decisiva, que es muy curioso, o sea, a mí me impactó, ¿no? Porque esta mujer decía, vamos a ver, de las experiencias que yo tengo haciendo terapia,
me estoy encontrando con personas en el entorno de edad de los 40 o más años que de lo que se arrepienten, y es una característica muy generalizada, es de no haber tomado determinadas decisiones en su vida en la etapa que va de los 20 a los 30. Es decir, haber postergado decisiones. ¿En base a qué? En base fundamentalmente a pensar que se es joven y que hay tiempo. ¿En base a qué? En base a que vivimos en un mundo tan cambiante que al final acabas corriendo el riesgo de dejarte llevar por el azar. Con lo cual, ¿qué es lo que traduce esta mujer? Pues que hay multitud de personas que están absolutamente desorientadas. ¿Pero por qué? Porque no han hecho un esfuerzo por intentar conocerse y entonces, en base a ese conocimiento, decir, oye, insisto, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué decisiones tengo que tomar? ¿No? Te encuentras en los 40 años perdido. Y a mí eso me parece que es muy importante. Y entonces, pensando mucho en las nuevas generaciones, que probablemente tengan muchos defectos, pero tienen también enormes virtudes, hemos planteado este programa, ¿no? Que tiene un objetivo. Primero, plantéate si efectivamente sabes o no sabes algo de ti. ¿De acuerdo? Segundo, si crees que no sabes, vamos a plantearte una serie de preguntas de todo tipo. Te vamos a preguntar si eres asertivo, si eres empático, si tienes resiliencia, si aguantas bien la frustración, si te gusta aprender, si no te gusta aprender. Toda una serie de preguntas que te van a permitir, bueno, situarte frente al mundo y empezar a tener más información sobre ti mismo, ¿no? Un observador imparcial que me oiga puede pensar, dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Pues para algo muy sencillo, ¿no? Yo creo que estamos en el mundo, Carmen, para servir. Y fundamentalmente servir a otros. Y muchas veces no somos conscientes de eso, Claro. ¿eh? Estamos para servirnos. Esa es la parte mala, ¿no? Que a veces nos servimos de otros, ¿no? Estamos para servirnos. Cuando la realidad debiera ser que nuestro trabajo, yo creo que vocación universal es la de servir, ¿no? Servir, ayudar, ¿no? Con lo cual lo que proponemos posteriormente también a todas estas personas que crean que merece la pena hacer este programa es, desde ahí te vamos a invitar a que una vez que hayas iniciado el proceso de tu conocimiento, te plantees qué tipo de vida sostenible quieres llevar, y no me planteo la sostenibilidad en términos de Agenda 2030, sino la sostenibilidad de una vida ética, tranquila, buena, vital, bien vivida. Me planteo también, o les planteamos, bueno, cuál va a ser tu propósito de vida. Y finalmente también les planteamos, aunque sean jóvenes, es decir, cuál sería el legado que te gustaría dejar el día de mañana para otros, ¿no? Ahí planteamos e intentamos también profundizar un poco en 4 aspectos que me parece que son fundamentales, que son las 4 dimensiones que creo que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Que es la dimensión física, cómo nos cuidamos, la dimensión espiritual, es decir, ese afán que todos creo que tenemos de trascendencia, que unos lo pueden identificar con la religión, pero otros no. La dimensión intelectual también, es decir, bueno, cómo te estás formando intelectualmente, qué lecturas estás haciendo, qué capacidad de pensamiento crítico tienes. Y finalmente una dimensión social, es decir, con quién te relacionas, cómo te relacionas y demás, ¿no? Entonces lo que intentamos es proponer ahí, en un espacio corto, porque no queremos tampoco, o a lo mejor tampoco tenemos la capacidad para hacerlo, pero intentar dotar a las personas jóvenes de una visión diferente de aquello a lo que están acostumbrados. Es decir, de intentar rascar un poco, ¿no? Yo tenía un profesor en Historia del Derecho, don Rafael Giver, que fue un ilustre catedrático de Historia. Giver. Que tenía una frase muy curiosa, ¿no? Que decía aquello de no profundices mortal, deslízate, ¿no? A mí no me dio clase, pero bueno, estaba por allí. Era un tipo conocido, ¿no? Y efectivamente Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es no deslizarse, ¿no? Sino que hay que profundizar. Y más especialmente cuando te mueves en esta etapa de los 20 a los 30 años, en donde tú puedes haber estudiado la carrera de Derecho, pero en el fondo, ¿para qué vales? ¿Para opositar? ¿Para trabajar en un despacho? ¿Para crear tu propio despacho? ¿Para trabajar en una organización? ¿Para qué? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y también cuáles pueden ser tus debilidades. Y que eso es esencial, porque si hay una mala elección ahí, claro, eso te va a marcar toda la vida. Fíjate que la mala elección está incluso, hoy leía un informe del año 2024 de la Conferencia de Rectores de Universidad Española que decía que cerca de un 30% de los alumnos que empiezan a las carreras universitarias las abandonan. Un 30%. Eso es una auténtica barbaridad. Pero tenéis que la elección de la carrera estamos de acuerdo. Muchas veces se elige, bueno, así, Sí. un poquito al azar. O sea, es verdad que hay un porcentaje de gente que abandona porque decide hacer otra, pero hay un porcentaje muy elevado que abandona porque abandona. Y entonces, bueno, pues eso es peliagudo, ¿no? Porque eso es un coste en términos de capital social, es un coste en términos de capital humano, etcétera, etcétera, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que esa idea, ese concepto de conocerse a sí mismo, eso no tiene que llevar a una especie de superorgullo, de soberbia, ¿no? En absoluto. Mira, yo cuento a veces esta anécdota. Hace 3 años con mi mujer estuve en Soria y uno de los sitios que visitamos fue San Juan de Duero, que es una iglesia maravillosa, un monasterio maravilloso que está al lado del río Duero, con unos arcos románicos espectaculares y demás, ¿no? Cuando estuvimos en la iglesia que está al lado, ponían un documental. Entonces, en ese documental se narraba y se contaba cómo había sido la repoblación de Soria cerca del año 1000. Francos, catalanes, castellanos, de la Bretaña, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cómo se había ido creando Soria, fruto también de las luchas contra los musulmanes que todavía invadían España y demás, ¿no? Entonces me llamó la atención una cosa que contaba el documental, que decía, para todas estas personas, aquellos eran tiempos de cambio y de incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Porque estaban rodeados de guerra. ¿Y de cambios por qué? Pues porque venían de nuevo, o venía Almanzor, como dice el ripio de Calatañazor, o venía otra invasión del reinado de Navarra, lo que fuera, cambios, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque en el fondo eso es lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Es que yo creo que eso es inherente a la vida. Claro. Todas las etapas tienen una incertidumbre, una u otra, pero siempre hay incertidumbre. No hay nada seguro. Claro, efectivamente. Entonces, hoy en día a nosotros, ¿qué nos ocurre? Como decía en su momento Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, ¿no? Entonces vivimos sometidos a la incertidumbre, a los cambios, a las guerras, pues las tenemos muy cerca de nuestras fronteras, nos afectan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero curiosamente una de las cosas que decía también aquel documental es decir, ¿cuál era la certeza de esas personas? La fe en Dios. Nuestro mundo es bastante más incrédulo. Esa es la realidad. Sí, en su mayoría es incrédulo. En un porcentaje muy elevado, ¿no? Muy elevado, bueno, sí. Pero ¿a qué nos podemos agarrar? Yo creo que a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es ahí donde podemos tener un cierto nivel de certeza, ¿no? Y hacer caso de aquella recomendación de Montaigne que decía, si no puedo gobernar la incertidumbre, me gobierno a mí mismo. ¿De acuerdo? Si no puedo controlar la incertidumbre, me gobierno a mí mismo. Y es verdad, ni podemos gestionar la incertidumbre, ni podemos gestionar el tiempo, pero sí a nosotros mismos. Y yo creo que eso es bueno. Pero yo lo que veo ahora es que hay mucha gente muy segura. No son conscientes de la incertidumbre de la vida, muy seguros, o sea, van a vivir no sé cuántos años, y la vida no es así. Bueno, no sabes si dentro de 5 minutos vas a estar aquí o no. Claro. Se supone que sí, pero bueno, pueden pasar muchas cosas. Entonces esa incertidumbre es que la vida es así, es incierta. Exacto. Pero eso hay que saberlo gestionar, porque si no, o bien te puedes volver tarumba, ¿de acuerdo? Pensando en que ahora cuando salga me puede atropellar un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, ha sabido o sabe gestionar. Pero ni un extremo ni otro. Ya. Pero en cualquier caso, yo creo que la vida es más que el hecho de que cuando yo salga de aquí. O sea, la vida es qué voy a hacer mañana, la vida es este momento que estamos aquí compartiendo, la vida es también empezar a construir mi futuro desde este presente. Y yo creo sinceramente que eso exige, ¿de acuerdo? Primero, un conocimiento de uno mismo, ¿no? Segundo, descubrir que al final cuáles son tu talento, son tus talentos, ¿no? Yo defino el talento de la siguiente manera, ¿no? Que es la suma de los dones que hemos recibido, ¿de acuerdo? Y hemos recibido diversos dones, cada uno diferente. Los conocimientos, habilidades, fruto del aprendizaje y del estudio y de la interacción que hemos tenido a lo largo de la vida o vamos teniendo a lo largo de la vida con otras personas. Y finalmente también las decisiones y elecciones que tomamos. Todo eso es el talento. Eso es lo que nos hace movernos por la vida, forma nuestro bagaje intelectual, incluso si quieres el espiritual, ¿no? Y ese talento tenemos que ir descubriéndolo y construyéndolo. La parte importante además es que no somos una foto fija, vamos variando con el paso de los años, ¿no? Pero tenemos que ir integrando todo lo que vamos aprendiendo en nuestro talento. Y el autoliderazgo, en definitiva, lo que viene a decir es, bueno, gestiona tu vida, tío. Lidérala, trabaja tu talento, ponte al servicio de los demás, construye, aporta, hazte responsable de tu vida, responsabilízate plenamente de todas tus decisiones y elecciones, no te escaquees, como se dice en el lenguaje moderno, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la propuesta y a mí me parece que esto
Me parece muy importante. Pero para jóvenes lo hacéis. Lo hacemos para jóvenes, pero esto es algo que cualquier Pero yo persona creo que, con cualquier edad puede claro, planteárselo. no viene hacerlo. mal No. cuando uno es mayor, ¿no? Porque Ocurre que cuando uno es más mayor ya va estando asentado en determinadas cosas. Y digamos que plantearte cambiar es más difícil. es más difícil, pero a lo mejor te lo puedes plantear. Sí, quien quiera planteárselo me parecerá O fantástico. sea, habrá que lo haga, ¿no? personas que son mayores, pero quieren saber, oye, pues si es posible otro camino, ¿no? Por ejemplo. Absolutamente, claro que sí. Entonces, De hecho, y además también la vida es, el mundo laboral y profesional es inciertísima en el momento que atravesamos. sí, Con lo cual hay mucha gente mayor que está colgada, en el más amplio sentido de la palabra. O sea, que llega a una situación que está como colgada y claro, pues ahí sí habrá que tomar alguna decisión o alguna consideración o algo, ¿no? claro, mi impresión es que, es lo que te decía antes, como no somos una foto fija, vamos evolucionando, no es la misma la foto que yo tenía con 40 años que la que tengo ahora, en el año que voy a cumplir los 64, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que uno tiene que hacer es ir integrando todo eso que va viviendo, todo eso que va aprendiendo, ¿no? Y descubrir si efectivamente aquello que está haciendo es realmente para lo que vale. Es realmente donde más puede aportar, ¿no? Sin duda alguna. No sé si tengo tiempo para contar Sí, tienes tiempo para contar. una pequeña anécdota, ¿no? Mira, Tienes tiempo, cuenta. cuando se murió un famoso consultor americano, probablemente yo creo que el consultor más conocido en materia de gestión y management, que era Peter Drucker, hubo un periodista que en un periódico, en Los Angeles Times, escribió un artículo a propósito, ¿no? Y entonces, él contaba en ese artículo que el que fue presidente de General Electric, Jack Welch, que fue un gestor de estos y un directivo y un CEO súper famoso y que nos estuvieron dando la brasa con él, lo que ha decidido Jack Welch, lo que ha pensado Jack Welch, lo que ha escrito Jack Welch, pues Jack Welch contaba que cuando le nombraron presidente de General Electric o CEO de General Electric, él se encontró con una compañía que tenía cientos de actividades, cientos de empresas diferentes, ¿no? Y que no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Y que un día se encontró con Peter Drucker, ¿no? Y les puso este problema que él tenía, ¿no? Y Drucker le dice, vamos a ver, con lo que sabes ahora, si tuvieras que empezar de cero en alguna de estas actividades, ¿lo harías? Entonces Jack Welch de repente descubrió y dijo, pues es verdad, o sea, esta es la gran pregunta que tengo que hacerme, ¿no? Es decir, con todo lo que sé, ¿tiene sentido que yo empiece ahora en la actividad A si empezase de cero? Si la respuesta es que no, esa actividad me la quito, vendo esa empresa, esa división o lo que sea, ¿no? Pues yo creo que eso es perfectamente aplicable a la vida nuestra. Si con lo que sabemos, con 60, con 55, con 62 años, nos hacemos la pregunta de decir, oye, con todo lo que yo sé hoy en día, ¿empezaría de cero a hacer esto? Pues yo diría que si la respuesta es que no, a lo mejor es momento de cambiar. Y si la respuesta es que sí, sigue adelante e intenta hacerlo todavía mejor. Pues desde luego, esa es la reflexión que hacéis en Senderos del Silencio, ¿así? Sí, eso es como enfocamos, enfocáis el esa programa, cuestión, ¿no? porque tenéis ahí un montón de cosas. Bueno, estamos intentando focalizarla fundamentalmente en este aspecto de gente joven, no por nada, sino porque nos parece ahora mismo muy importante, ¿no? Bueno, que la gente ya ahora a cierta edad, en el mundo profesional ya te apartan. Como no tengas... Bueno, pero bueno, esa sería otra historia para Esa hablar es otra, otro programa. eso sí, ya y lo hemos dedicarle hablado mucho tiempo, ¿no? algunas veces, pero es una expulsión, ¿no? Sí. O sea, hay personas con mucho talento que aquí ni el autoliderazgo ni nada, o sea, es que están expulsadas del mundo laboral o profesional y de una forma totalmente injusta, ¿eh? Bueno, pero yo creo que eso es fundamentalmente por una profunda ignorancia. ¿De acuerdo? Una profunda ignorancia de muchas personas que están en puestos de decisión y que no terminan de entender que el talento, por utilizar una expresión que, insisto, se ha puesto de moda desde hace unos cuantos años y que a mí me parece válida, que el talento no tiene edad, ¿no? O sea, el talento es el talento. No, pero además el talento de una persona con experiencia puede enseñar mucho. Claro, pero tú ya sabes también. Pero también hay gente que no está dispuesta a aprender, ¿eh? Bueno, es que esa es otra cuestión, efectivamente. Es decir, tenemos por un lado las personas que cuando se enfrentan a su vez a otras personas que pasan ya de los 50 años, lo primero que te dicen es que seguramente tengan el colmillo retorcido.
Esa es una expresión absolutamente generalizada, ¿no? Y después nos encontramos, también es verdad, con muchas personas que han cumplido los 50 años que no están dispuestas a aprender. Bueno, yo creo que eso existe en todas las edades, ¿eh? Bueno, Hay mucha pero gente que no está, que es- jóvenes y mayores, porque también hay jóvenes que se creen que se van a comer el mundo, luego viene, como se dice el tío Paco con la rebaja, porque nadie se come el mundo, ¿eh? Todos tenemos problemas claro, y, pero es que esa es una y pregunta. contratiempos, entonces, claro, pues tampoco están dispuestos a aprender nada y cuando ven una persona más mayor, pues la rechazan o la marginan, mejor dicho, la marginan, pues como, bueno, este que sabes, este es de otro momento, ya es un viejo, bueno, no dicen viejo, pero en fin, y no es así, o sea, ellos van a estar en esa situación dentro de muy poco porque los años pasan muy rápido, Sí. o sea, si tienen 40 años o 38, bueno, pues los 50 llegan rápido, antes de lo que ellos piensan, o sea, es que es así, y claro, pues, no sé, es algo... Yo creo que ahí también hay un problema de fondo que es una actitud frente al aprendizaje, es decir, una especie a veces de soberbia intelectual, de no querer reconocer que hay cosas pues, que no sé, y por lo tanto, si no las sé, tengo que Es que nadie aprenderlas. sabe todo, ¿eh? Ya, pero ya no es una cuestión de recurrir al nadie sabe todo, sino en determinados aspectos concretos de mi profesión, de mi ámbito de conocimiento, etcétera, etcétera, pues probablemente siempre tenga que estar aprendiendo y siempre tenga que estar sabiendo. Puede suceder que personas ya mayores pues digan, bueno, es que yo ya estoy cansado, ¿de acuerdo? Y a veces te encuentras con personas jóvenes que también tienen esa misma soberbia intelectual de decir, no, es que yo ya no necesito aprender nada de esto. No, yo creo que durante toda nuestra vida necesitamos aprender. Tienes que aprender y aprendes hasta el día que te mueres. Claro. Eso Sí. es así. Unas cosas u otras, pero hasta que mueres tienes que aprender. Hay un refrán que es muriendo y aprendiendo. O sea, que eso sí, ¿no? Pero hay gente pues que dice, no, yo he estudiado tal cosa, he estudiado tal otra, luego a lo mejor pues ha estudiado a un nivel más bajo que otros y no, pero vamos a ver, aunque tú hayas estudiado a un nivel más alto que otra persona, es que a lo mejor aprendes algo de esa persona. Sin duda, sin duda. Yo creo que siempre se aprende, incluso de los idiotas, aunque solamente Claro. sea para no ser idiota, ¿no? O sea, que eso sin duda. Lo mismo que se siempre... aprende de los errores, pues se aprende, Claro. pero no, hay esa, pues, esa, digamos, cerrazón, no, yo ya sé todo, yo no... Yo he oído a alguna persona, o sea, bueno, es otra frase, pero yo no necesito ayuda. Hombre, todos necesitamos ayuda profesionalmente. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos de todos podemos aprender de todos y poner en el conocimiento y pues a servicio de los demás es muy útil para los demás y todos nos tenemos que aprovechar pues de esa oportunidad. Es decir, yo no necesito ayuda, yo no necesito, bueno, pues oye, te puedes caer, lo que decíamos antes, puedes salir ahí, caerte o atropellar tu coche y ya necesitas ayuda. Claro. O sea, es que es lo que tú dices, una soberbia, pues un poco... De todas maneras, yo creo que en concreto en España todo el tema de la edad es una especie de perversión del modelo de economía de empresa. Me explico. Aquí hace unos cuantos años se descubrió, ¿de acuerdo?, que si se prejubilaba a la gente a determinada edad, ¿de acuerdo?, las empresas amortizaban enseguida, ¿de acuerdo?, ese gasto inicial, porque intervenía enseguida el Estado vía seguridad social, vía desempleo, vía subsidio y demás. Y entonces eso para las empresas fue una vía fantástica para deshacerse de plantilla, que ya era cara, como consecuencia de antigüedades, etcétera, etcétera, y renovar la plantilla por abajo con personas que eran mucho más baratas. Y eso se ha venido haciendo durante los 15 o 20 últimos años. Y eso ha generado, al menos en este país, toda una cultura de que la gente mayor, cuanto más lejos ya de la empresa y de una actividad productiva, etcétera, etcétera, mejor. Si luego tú además eso lo incentivas, pues es evidente que cuando tienes una persona de 58 o 59 años que ya lleva unos cuantos años a la espalda, si el incentivo que tiene por delante es retirarte con una pensión y unos suplementos, etcétera, etcétera, más un plan de pensiones, etc., que no está mal, pues probablemente lo que digas, oye, mira, dejo de madrugar, dejo de estar 8 horas trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso a mí me parece que ha generado un caldo de cultivo malo. Pero que cada vez baja la edad. Bueno, porque tú hablas de claro. 58 años, pero... Hombre, lo que pasa es que es verdad que ahora ya la legislación en ese sentido es bastante más restrictiva, pero no somos conscientes del capital intelectual que se ha perdido ahí en muchas organizaciones.
Yo leía una vez una información que hablaba de esta empresa pública Navantia, que contaba una cosa sorprendente, y era que se habían tenido, entre otras razones, muchos problemas con la fabricación del submarino S-80, que teóricamente era la joya de la corona de Navantia, porque, entre otras razones, habían prejubilado a multitud de personas que eran los que más sabían dentro de Navantia de la construcción de submarinos. Y eso tiene un coste. Pensamos que no, pero eso tuvo un coste y a tremendo. veces irrecuperable, ¿eh? Claro. Y, hombre, el coste que ha tenido, por ejemplo, el programa S-80 ha sido espectacular. Vamos, yo no soy un experto en eso, ¿no? Pero leí esos datos y dije, es que es verdad. Es decir, que cuando te cargas, por decirlo de alguna manera, el capital humano de una organización, y si además ese capital humano no ha depositado en términos de capital intelectual en la empresa todo ese conocimiento, porque no es depositable, porque hay una parte de ese conocimiento que se va con la persona cuando se va de la compañía, tienes un problema muy serio. Y eso aquí en España se ha abusado, al menos desde mi punto de vista. No se ha abusado, yo desde mi punto de vista también, y se ha creado pues ese ambiente y esa soberbia que a veces es chulería, ¿eh? Y esa cultura, porque lo que se ha generado es una cultura mala de considerar que llegados a cierta edad lo mejor es que ya dejes el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, que nos encontramos cantidad de personas que por las razones que sea están deseando jubilarse. Ah, sí, y ese es su objetivo. Claro, pero y probablemente son personas que todavía tendrían mucho que aportar. Pero insisto, la verdad es que ese sería un tema muy complicado y que nos llevaría para otro programa. Nos lleva, pero bueno, sí, pues otro programa hablaremos. Ya hemos hablado muchas veces de los mayores. De manera un poco superficial, es verdad. Pero esto del autoliderazgo a mí me parece interesantísimo y de conocerse, pero eso yo creo que todos tenemos que conocernos, porque como tú bien dices, vamos cambiando, pues a lo mejor nos hemos conocido hace unos años y ahora estamos desconocidos. Claro. Puede ser eso, ¿no? Sí, puede serlo. Que estemos desconocidos, oye, pues no me conozco, Hombre, ¿no? Siempre habrá un sustrato que permanece ahí, ¿no? Y habrá pequeños cambios. Yo creo que normalmente entre los 20 y los 30 años vamos consolidando el quiénes vamos a ser. Luego admitirá todo matices, ¿no? Pero ahí es donde, digamos, se va generando los cimientos de la persona en la que nos vamos a convertir. Hombre, a cierta edad el cambio ya es más complicado. Claro. Pero sobre todo lo esencial, es decir, las capacidades, en lo que somos buenos, en lo que somos menos buenos, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Todo se va formando ahí en esa etapa de la vida, ¿no? Por eso nos parece tan importante, ¿no?, que la gente lo conozca, porque esa es la única manera, digamos, efectivamente, de gestionar tu talento. Y cuando gestionas tu talento, amiga mía, eres libre. Yo creo que eso deberíais de ir a las universidades, a los institutos, cuando están eligiendo la carrera, cuando eso yo creo que sería un buen seminario, ¿eh? Estamos intentando ir por diferentes sitios y estamos en ello. Porque ahí es el momento, los institutos, no ya la carrera, la carrera también, porque al final de la carrera hay que elegir el camino y también eso es importante. Claro, pero es lo que te ponía antes el ejemplo. Entonces también es otro sitio. No es el abogado, el médico, pues no, de tú todos. Tú imagínate un médico, que todos pensamos que es profundamente vocacional y lo es. Pero luego nos encontramos con el paso de los años con gente que ha estudiado medicina y está trabajando en la industria farmacéutica, en áreas de marketing, en áreas médicas, como directivos. Eso es el MIR muchas veces. Probablemente sea el MIR también, ¿no? Pero no sacar el MIR puedes descubrir cosas, o ingenieros. Es decir, cualquier profesión cuando ha terminado su formación, su etapa formativa, posgrado, etcétera, etcétera, delante se plantean muchas cosas. La cuestión es, ¿qué cosas tengo yo que me van a ayudar a ser mejor profesional, a sentirme más realizado, ¿de acuerdo? Y además aportar más al entorno que haya a mi alrededor. Yo lo de los médicos, pues te hablo de especialidad, pues uno que tiene, y vale, seguramente para una especialidad, pero por culpa del dichoso MIR se tiene que quedar en otra. Eso, hay mucha frustración ahí, que eso lo he vivido. Y todos estos que dices de un laboratorio, muchos de ellos no es porque quieran estar en el laboratorio, es por esto que te digo del MIR. Y es que eso lo he vivido, tengo gente que me lo ha contado. Así es que me parece que ya nos está diciendo David que nos tenemos que ir. Oye, ha sido interesantísimo y nada, te agradezco, que sé que estás muy ocupado, pero a ver si vienes más veces. Bueno, encantado de la vida. Pues eso, tú apunta. Y nada, nos tenemos que despedir corriendo. Que paséis una semana estupenda y aquí volvemos otra vez a reencontrarnos la próxima semana. Sed muy felices.